Veíamos allí en el cierre del primer bloque un tramo también de lo que fue el discurso de Tabaré Vázquez desde el Fort Point en la noche. Después iba a hablar a los militantes del Frente Amplio, a los seguidores que estaban sobre la avenida 18 de julio. ¿Cómo viste este discurso que hace Vázquez, que parece el más formal, el más preparado, el más pensado? Muy sobrio, muy en presidente, ¿no? Un discurso leído, un discurso escrito, no quiso improvisar. Yo creo que Vázquez empieza a meter un ritmo presidencial inmediatamente. Claro, es la misma situación al revés que con la calle Pou. También sabía el resultado. Entonces también se preparó. Los dos tuvieron tiempo para pensar lo que iban a decir. Claro. Lo hace con serenidad, con firmeza, con algunos planteos concretos, pero tampoco demasiados, ¿no? No es un discurso de anuncios como, por ejemplo, en la interna, porque ya es presidente y creo que marca un poco esa figura presidencial y le incorpora los elementos característicos del Uruguay, del mejor estilo de la política uruguaya, de defensa de la democracia, la mano tendida para el diálogo, que crean un poco el escenario inicial de todo gobierno que, como sabemos, suele comenzar con una luna de miel, suele comenzar con una opinión pública que genera expectativas hacia el ganador, que en este caso además triunfó con una diferencia muy holgada, y que es un terreno muy propicio para poder llevar adelante algunas de las políticas que venía proponiendo. Tú decías, no menciona puntualmente ninguna de las promesas de campaña, ¿no? Claro. No se hace mención ni a cumplimiento de promesas, ni tampoco a montos o fondos que se puedan poner en juego de aquí en adelante. Claro, sí, porque tampoco se compromete, sino más bien habla de un estilo, de un posicionamiento, desde el liderazgo además, porque Vázquez es un líder muy particular en la política uruguaya, no solo porque va a ser presidente dos veces electo por el pueblo, cosa muy excepcional, sino porque no es un líder fraccional. ¿Qué quiere decir eso? Claro, los partidos uruguayos, los partidos grandes, tienen fracciones internas que compiten entre sí y cada fracción tiene su líder y los líderes son, los principales son los que van a las internas por la candidatura presidencial. Vázquez es distinto porque él no es el líder de una fracción que compite contra el líder de otra fracción, sino que es una especie de líder que está por encima de todo el Frente Amplio. Y esto marca su estilo de liderazgo. Él no se sienta en una mesa a negociar con Astori y con Mujica como si fueran sus pares, ¿no? Cada uno con su respaldo respectivo. No, él está por arriba de Astori, de Mujica y por supuesto del resto, porque estoy nombrando a los líderes más reconocidos. Y eso genera una cierta impronta de gobierno en términos de que Vázquez le traslada a otros la tarea de arreglar la interna, de surcirla, de generar acuerdos cuando pueda haber y no bajando él al terreno partidario. Y él no se desgasta en términos de confrontación de ideas. Yo propongo esto, pero mire, el contador Astori dice esto otro, o Mujica dice esto otro. No, él habla desde más arriba. ¿Qué te pareció lo que pasó ayer de noche? A 48 horas prácticamente de conocer el resultado del balotaje, presenta ya a su gabinete completo, pero además nos enteramos que muchos de ellos fueron llamados el propio fin de semana, algo que parece realmente raro y bastante nuevo para lo que han sido la conformación de los últimos gobiernos. Sorprendente. Yo creo que, por un lado, forma parte de esto que te decía antes, ¿no? La forma de ejercer el liderazgo de Vázquez es un poco desde arriba, sin empantanarse en una negociación, en una confrontación. ¿Cumple la cuota política o no cumple la cuota política? Hay toda una discusión allí de fondo. Como esto es muy reciente, yo no tuve tiempo de sacar cuentas precisas. Yo veo que es equilibrado. Los nombramientos son razonablemente equilibrados en términos de la diversidad del Frente Amplio. Ahora, no sé si responde a una proporcionalidad estricta. Mujica fue muy por el lado ese. Justamente Vázquez acá está mezclando criterios. Porque muchos dicen por allí, no se consultó, pareciera que no se consultó, no se habló con el sector que logró las mayorías en la última elección como el MPP, el sector del actual presidente Mujica. Sin embargo, se mantiene en el gabinete a gente muy cercana y del riñón de Mujica, como puede ser el propio Bonomi, Eleuterio Fernández Huidobro. Claro, yo creo que está contemplado el sector mayoritario del Frente Amplio,
pero está contemplado posiblemente muy en la impronta de la visión que tiene Vázquez. Lo de Bonomi además ya había sido anunciado. En este caso no hay sorpresa. Había 4 o 5 nombres de ministros que se habían adelantado y yo creo que justamente la capacidad de liderazgo no es imponerle a los sectores unos ministros que los sectores no quieren, sino contemplar sus aspiraciones, pero más bien de forma implícita. Sí, yo voy a poner gente del MPP o del Espacio 609. Pero lo decido yo. ¿Quiénes son? Pero los nombres son los que yo me siento cómodo para trabajar o creo que pueden hacer la mejor gestión al respecto. Y yo creo que, salvo un par de excepciones, este gabinete que acaba de designar Vázquez es un poco una síntesis de los 10 años de gobierno y de distintos estilos de conformación de gabinete, gente, bueno, que responde a los distintos sectores y representa un poco la diversidad del Frente Amplio, gente muy allegada a Tabaré Vázquez. Vuelven a aparecer aquellas figuras que lo acompañaron cuando fue intendente de Montevideo. Claro, que dicen figuras vasquistas, dicen muchos ya a esta altura del partido, como puede ser la figura de Marina Arismendi y la propia María Julia Muñoz, que hasta sí, Marina más reciente, pero María Julia Muñoz, Víctor Rossi, por ejemplo, que son figuras que provenían de sectores políticos, María Julia de la Vertiente, Rossi, bueno, había sido del Partido Comunista y luego había sido de la Alianza Progresista. Y en realidad quedaron como vasquistas, incluso ellos mismos desprendiéndose de los sectores de donde militaban como figuras, colaboradores estrechos del ahora electo presidente. Y entonces ese es uno de los componentes. El otro componente es la representación de la diversidad del Frente Amplio. Y el otro componente es un poco la línea de especialización temática, ¿no? Es decir, Carolina Cose va a industria, es una ingeniera, ha trabajado en el tema de telecomunicaciones, que está dentro de la órbita de ese ministerio. En términos generales uno ve, decir, bueno, el Frente Amplio tiene 10 años de gobierno, ha acumulado experiencias a través de la trayectoria de dirigentes, cuadros, incluso de perfil técnico en algunos casos, y de repente alguna sorpresa, ¿no? Por como Nin Novoa en la Cancillería o la propia María Julia Muñoz en Educación, que no están respondiendo al perfil técnico especializado que uno se imaginaba. Pero bueno, posiblemente allí algunos aspectos, por ejemplo, del carácter del personaje, de sus rasgos personales, lo llevaron a Vázquez a decidir, bueno, no sé, Nin Novoa no estará en ganadería, agricultura, donde uno lo veía más naturalmente, o María Julia Muñoz en salud, pero sí en lugares donde van a hacer lo que Vázquez espera de ellos, porque, por ejemplo, están acompañados de personas especialistas como subsecretarios, ¿no? Cancela en Relaciones Exteriores y Filgueira el doctor Filgueira, vamos a decirle, porque Vázquez le decía licenciado, pero además de ser licenciado, Filgueira es doctor en Sociología, como subsecretario de Educación, que es donde está la acumulación técnica que puede orientar la parte más específica de la gestión, y el líder, un líder que se comunica muy bien con el presidente y que tiene el carácter apropiado para llevar la tarea. Daniel París, cerrando, hay por allí, bueno, surgió alguna versión de Vázquez elige un gabinete que puede de repente estar en el primer año, segundo año de su administración para después cambiar. Ayer expresamente se lo preguntaron cuando terminó la presentación y él dijo, este es el gabinete para toda la administración. ¿Cómo ves eso? ¿Es posible? ¿Pensás que ese es el objetivo que él...? Yo pienso que es posible. La respuesta fue muy dura porque posiblemente quiso cuestionar la idea de que era una especie de gabinete de arranque. Yo no creo que haya una especie de plan muy específico de al año le renuncia a medio gabinete. No creo que vaya a ser así. Pero por los nombres que hay, es posible que algunos vayan dejando su lugar, y además ya sabemos, no hay ningún gabinete que dure 5 años. Hay de toda clase de factores que intervienen en la continuidad de un ministro, desde el propio apoyo legislativo, su imagen pública, su vida personal, su salud, los conflictos políticos internos. Entonces, bueno, la gestión, a veces los presidentes no están conformes con lo que está haciendo un ministro y los cambian. Entonces, cambios va a haber, eso es natural. Es posible que en algunos casos aparezcan relevos más tempranamente, por ejemplo, por edad, por
por capacidad de dedicarse a la tarea durante. Es un gabinete con gente bastante tiempo. mayor, ¿no? Hay Es mucha cierto, gente por arriba de los 60. Eso podría llamar la atención, porque Vázquez arrancó su primer mandato con un gabinete de gente mayor. En ese caso eran los líderes, sobre todo, de los distintos grupos del Frente Amplio. Luego renovó y fue hacia figuras más jóvenes, y el periodo Mujica también ha habido de todo, pero ha habido muchas más figuras jóvenes. Llama la atención que en esos términos sociodemográficos, donde uno apuesta a la juventud y a las mujeres como los sectores a impulsar dentro de la sociedad, este gabinete mejora en términos de la participación femenina, pero empeora, entre comillas, en términos de la edad promedio de los ministros. Gracias, Daniel. Seguramente seguimos conversando a futuro sobre, bueno, cuando arranque ya este gobierno y, bueno, se vienen las municipales también del año que viene. Cómo no, con todo gusto. Muy bien, nosotros nos vamos a la pausa, seguimos aquí en Poder Pensar, vamos a tener la mirada desde el Frente Amplio y un integrante de este nuevo gabinete. Estará también el senador Luis Alberto Heber del Partido Nacional analizando lo que fue el día del balotaje y, bueno, el papel que le queda ahora al partido y en qué se va a avanzar en estos próximos meses. Ya regresamos.